Del tema de la violencia de género, nosotros podemos hablar específicamente de una de esas violencias, que es la violencia del hombre hacia la mujer, ¿no? Para dejar para otro día, ¿no es cierto?, la violencia de la mujer hacia el hombre, ¿no? ¿Qué es la violencia? La violencia es un tipo de comunicación, ¿no?, donde siguen las reglas, ¿no es cierto?, básicas de la comunicación. Hay un emisor, ¿no?, hay un mensaje en esa violencia y hay un receptor de esa violencia. Y también hay una respuesta del receptor, ¿no es cierto?, hacia el emisor. Bueno, más o menos de eso se trata, de ese esquema se trata, ¿no es cierto?, esta charla. De cómo responde el receptor, ¿no es cierto?, al recibimiento de esa violencia. Si responde activamente, es decir, generando desde ese lado también la violencia, o si responde pasivamente, ¿no es cierto?, o bien, o sea que no hay respuesta a la violencia, o bien, ¿no es cierto?, si hay una respuesta de sometimiento a esa violencia, que es la tercera posibilidad, ¿no? Y existe una cuarta, que es la huida de un sistema, ¿no?, de violencia. Entonces, dentro de lo que yo estudio, ¿no es cierto?, es el tema de la violencia que se genera en un vínculo especial, que es del psicópata, ¿no es cierto?, con la complementaria, aquella persona, ¿no es cierto?, que convive con un psicópata. Sin embargo, este tipo de modelo que yo estoy trabajando puede ser aplicado a otros tipos de violencia, ¿no? Es decir, porque en realidad voy a hablar de las formas, ¿no es cierto?, de violencia. La más común, ¿no es cierto?, y primero que viene a la cabeza cuando se habla del tema de violencia, es la violencia de tipo físico, donde el agresor, ¿no es cierto?, descarga físicamente, ¿no es cierto?, sobre la otra persona su energía. Eso sería, ¿no es cierto?, en un vínculo, ¿no es cierto?, de relación, por ejemplo, hombre-mujer, sería el famoso tema del golpeador, donde se genera ahí, ¿no es cierto?, un sistema, ¿no?, golpeado, ¿no?, golpeador, donde el golpeador, ¿no es cierto?, presenta como elemento de comunicación la violencia y la golpeada acepta, ¿no es cierto?, ese mensaje y continúa en el sistema. Todo sistema permanece si tiene algún beneficio, ¿no es cierto?, para sus miembros. Si un sistema, ¿no es cierto?, no tiene beneficio para sus miembros, ese sistema se rompe. Pasado en limpio, si una mujer es golpeada, ¿no es cierto?, y no acepta ese tipo de comunicación a través de la violencia, se va. Puede resistir el primer golpe pensando que va a cambiar, en el sentido de que se equivocó o que fue un momento, pero al segundo golpe, ¿no es cierto?, la segunda cachetada, ya, ¿no es cierto?, ya sabe que si se va a quedar o no se va a quedar en ese sistema. En el sistema golpeado-golpeador se escuchan muchas excusas. Por ejemplo, bueno, no me voy por una cuestión económica, no me voy por una cuestión que tengo los hijos, no me voy porque A, B, C, D, F, G, ¿sí? Pero en realidad, ¿no es cierto?, hay una respuesta de aceptación, de alguna forma, de ese sistema de violencia, ¿sí? Después, la otra característica que tiene el golpeador, que es importante diferenciarla del otros casos que vamos a hablar más adelante, es que el golpeador, una vez hecha la descarga del golpe, ¿no es cierto?, hay toda una retribución hacia la golpeada. Por ejemplo, hay disculpas, hay un buen trato por un tiempo, ¿no es cierto?, y hay algunas prerrogativas, ¿no es cierto?, sobre ese sistema que hacen, ¿no es cierto?, que entre un episodio de golpe y el otro transcurra un tiempo. Bueno, ese es un sistema que es el más burdo y que en realidad no quiero dedicarle mucho tiempo porque es el más conocido y el más estudiado de todo. Después está el sistema, ¿no es cierto?, donde la violencia es de tipo psicológico, donde se usa la manipulación, ¿no es cierto?, donde se usa la presión, donde se usan, ¿no es cierto?, como presión, por ejemplo, el uso del recurso económico, ¿no?, muy común para ejercer el poder, y donde se manipula con el miedo.
¿no? Sí, donde genera, el violento genera en la cabeza del otro, ¿no es cierto?, fantasmas. Guarda que si no haces esto puede pasar, ¿no es cierto?, tal catástrofe o tal otra, ¿no? Entonces la restricción de los recursos, por ejemplo, recursos económicos, son personas que manejan, son varones que manejan, digamos, económicamente todo el sistema y distribuyen a cuentagotas el tema económico para que la mujer siempre dependa económicamente de él, crea un lazo de dependencia a través de lo económico. Y el otro, ¿no es cierto?, paralelamente a eso, ¿no es cierto?, el miedo, ¿no? Guarda que, ¿no?, guarda con esto, cuidado, ¿no es cierto?, con hacer tal cosa, ¿no?, si no me voy, o cualquier otro tipo de temores que genere, ¿no? Y también siguiendo la manipulación está el aislamiento. Se sabe que una persona aislada, ¿no es cierto?, tiene menos recursos de escape que una persona no aislada. Entonces también este es un recurso de la violencia. Por ejemplo, el varón la va separando a la mujer de sus amigas, ¿no es cierto?, ni que hablar de sus amigos, de sus familiares, ¿no es cierto?, y de todo lo que, de aquellas personas significativas y que a su vez puedan ser a su vez una vía de escape, ¿no es cierto?, del circuito de dependencia que está generando el violento, ¿sí? Este trabajo de manipulación, ¿no?, no es un trabajo grosero y tosco, no es a través de... La amenaza no es una amenaza, bueno, te voy a matar si no haces esto, no es una cosa grosera, sino son sutiles, ¿no? A veces se dan como sugerencias, se dan como puntos suspensivos en una frase, ¿no? Se dan como alusiones, o se dan como ejemplos. Hay personas que cuentan como historias, sí, porque a un amigo le pasó esto, ¿no? Y en esa historia, ¿no es cierto?, se transmite un mensaje que es tomada por la receptora, ¿no es cierto?, como que le puede pasar a ella, ¿no? Sí, todos esos trabajos de costado, ¿no es cierto?, paralelos, ¿no es cierto?, son muchísimo más efectivos, ¿no?, que la violencia física, y van contribuyendo a una enorme dependencia mental, ¿no?, entre el violento psicológico y la violentada, vamos a decir, ¿no? Y este aislamiento, ¿no es cierto?, es la primera señal social, ¿no es cierto?, que recibe la persona que está bajo el sometimiento psicológico de un varón. ¿Cuál es esa señal que se produce? Que los amigos que son desplazados, las amigas que son desplazadas, o los familiares que son periódicamente desplazados también, ¿no?, son los que avisan. ¿Por qué no venís a vernos más? ¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema conmigo? ¿No es cierto? Es la primera señal que tiene la persona que está siendo sometida a esta violencia psíquica de que algo no está funcionando bien, ¿no? Y sin embargo, ¿no es cierto?, el trabajo de dependencia es tan efectivo que la persona no recibe esa señal, sino que lo toma al revés. En lugar de saber que es amiga, ¿no es cierto?, que es una amiga de toda su vida, le está mandando el mensaje: mira, acá hay algo que no está funcionando bien, ¿por qué te querés separar de mí? ¿O por qué no te relacionas más con nosotros? No lo está tomando como una advertencia, sino que la violentada lo toma, ¿no es cierto?, como que lo quieren separar, ¿no es cierto?, justamente de su pareja, ¿sí? Y entonces cae dentro de lo que precisamente quiere el manipulador psicológico de que caiga, ¿no es cierto? Ellos son nuestros enemigos y el único apoyo que tenés soy yo. Ellos quieren atentar contra nuestra unión, con nuestra pareja, con nuestra futura familia, etcétera, 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 ¿sí?